Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, vamos sin mayor preámbulo, a ingresar a tomar la Biblia y vamos a abrir el Evangelio de Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 1. Bueno, en estos años, hermanos, que tenemos por acá con ustedes, por la gracia del Señor, Dios nos ha permitido dar algunas series de enseñanzas y ya hemos compartido con ustedes, recuerdo un libro doctrinal que es la Carta a los Romanos. Luego hemos visto hace poco un libro pastoral, una carta pastoral, que es el libro de Primera Timoteo. Y hoy vamos a iniciar una nueva serie de enseñanzas con un libro que netamente es del Evangelio, el Evangelio de San Marcos o Marcos. Así que vamos a abrirlo, hermanos, y le invito a que se ponga de pie en el capítulo número 1 y el versículo número 1 también. Así que vamos a lecturarlo, hermanos. Es un versículo muy corto, pero que encierra tres verdades que vamos a más adelante proceder a explicar. La palabra del Señor le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Repetimos todos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, abrir las Escrituras, tú nos permites leer tu santa palabra. Y ahora, Señor, tú nos estás dando la oportunidad de poder estudiar uno de los evangelios, Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ayúdame durante todo el tiempo que dure esta serie. Permíteme, Señor, serte fiel cuando estés poniendo tu palabra y que todos mis amados hermanos sean edificados, animados, exhortados, consolados. Señor, todo esto te pedimos, Señor, que tú nos capacites con tu palabra. Muéstranos la gloria de Cristo. Muéstranos a Jesús, Señor, como el gran Rey y siervo que en esta carta, en este libro, Señor, lo vamos a ver. De esta manera oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, fuertes las palmas al Señor, amados hermanos. Y como ya les dije, hermanos, el día de hoy estamos empezando una nueva serie y durante todo este tiempo vamos a centrarnos fundamentalmente en este evangelio que, si bien es cierto, está ubicado en segundo lugar de los 4 evangelios, es el segundo evangelio. Sin embargo, ya le voy adelantando que es el primero que fue escrito. Los evangelios, hermano, tienen un propósito muy claro. Fundamentalmente, los evangelios nos permiten observar a Jesucristo. Jesucristo, la obra, la persona y muchas cosas que vamos a hablar durante toda esta serie. Vamos a hablar mucho de Jesús. Hoy muchas personas hablan de Jesús. Algunos dicen que Jesús fue un gran maestro. Otros dicen que Jesús fue un profeta. Otros lo consideran un hombre con un buen ejemplo moral a seguir. Pero la pregunta más importante, hermano, no es lo que la gente diga de qué es o quién es Jesucristo. La pregunta más importante es: ¿qué dice la Biblia de quién es Jesucristo? Y eso es precisamente lo que el Evangelio de Marcos nos va a mostrar. Este Evangelio, hermano, nos presenta a Jesús de una manera muy sencilla, pero muy profunda. Nos presenta como el Rey prometido por Dios, pero también nos presenta como el siervo que vino a dar su vida por los pecadores. Y por eso el título de esta serie, el título de la serie es Jesús, el Rey Siervo. Ese es el título de toda la serie. Jesús, el Rey Siervo.
es rey y es siervo. Nuestro primer sermón sencillamente es una introducción de lo que vamos a ver. Es una introducción nada más de lo que Marcos nos va a mostrar. Quiero que volvamos al versículo número 1, Marcos 1:1, y dice de la siguiente manera: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, aquí podemos notar 3 puntos y voy a mostrarles los puntos. Los puntos del mensaje del día de hoy son 3 verdades fundamentales que nos introducen a todo el Evangelio de Marcos. Número 1, la primera verdad es el mensaje central. Lo que el versículo 1 nos está hablando de arranque es el mensaje central del libro, el Evangelio. En segundo lugar, nos presenta la persona principal o central de este Evangelio. ¿Quién es esa persona principal del Evangelio? Jesucristo. Y en tercer lugar, ese versículo 1 nos presenta la identidad gloriosa de Jesucristo. La identidad gloriosa de Jesús es el Hijo de Dios. Pero antes de desarrollar estos 3 puntos, hermanos, permítame decir algo. El primer evangelio que se escribió, de los 4 que hay, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el primer evangelio en que fue escrito justamente es el evangelio de Marcos. Y con este evangelio se inauguró un tipo de escritura que antes no había, un tipo de escritura narrativa, que luego el evangelista Mateo o Leví, el evangelista Lucas y como Juan, el apóstol amado, tomarían como un ejemplo para sus propios evangelios, y los 4 evangelios obviamente son inspiración del Espíritu Santo. Pero ahora quiero presentarles al autor. Suena un poco quizás paradójico que les diga quién es el autor del Evangelio de Marcos. Sin embargo, hermano, quiero yo decirles que lo que voy a pasar a decir, espero y en mi corazón está, que usted preste atención, porque estoy convencido que nos va a alentar a todos nosotros con lo que les voy a narrar un poco investigando de Marcos. Bueno, primeramente, su nombre completo de Marcos es Juan Marcos. Juan Marcos. Y era primo de Bernabé. Bernabé, sí, ¿se acuerda de Bernabé? El colaborador, el amigo de Pablo. Fue el primer compañero que tuvo Pablo cuando hacía las misiones, Bernabé. Y Bernabé era primo de Juan Marcos. Juan Marcos, hermano, es mencionado por primera vez en Hechos 12:2. Hechos 12:2. En un incidente relacionado con la vida del apóstol Pedro, que había sido encarcelado por el rey Herodes. Un grupo de creyentes se había reunido en la casa de Juan Marcos para orar por él. Y cuando Pedro salió libre, de forma milagrosa, con la ayuda de un ángel del Señor, fue prontamente a refugiarse en la casa de Juan Marcos. Leamos Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, hablando de Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos discípulos de Jesús, muchos discípulos estaban orando por Pedro, que había sido encarcelado, pero de forma milagrosa salió en libertad por medio de un ángel. Lo que nos hace ver que esa actitud que tuvo Pedro de correr prontamente a la familia de Juan Marcos, nos hace ver que había mucha cercanía entre Pedro y la familia de Juan Marcos. Por eso Pedro, en su primera carta, Primera de Pedro 5:13, alude a Juan Marcos como su hijo en la fe. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y, ¿qué dice? Marcos, mi hijo, os saludan. Así es que Marcos o Juan Marcos, hermano, era muy estimado por el apóstol Pedro, era su hijo espiritual.
Es por eso, hermano, que usted va a observar a lo largo de esta serie de enseñanzas de Marcos, usted va a ver que Marcos o Juan Marcos va a mencionar más veces a Pedro que a cualquier otro de los apóstoles. Va a ser prácticamente como que estuviera narrando las acciones de Pedro junto a Jesús, porque había mucha cercanía entre Juan Marcos con Pedro. Luego de este incidente de que Pedro fue, tomado como preso por Herodes y luego salió en libertad gracias al ángel, pasado algunos días, Pablo y Bernabé tomaron a Juan Marcos para que los acompañara a Antioquía en el primer viaje misionero. Pero ¿sabe qué pasó? Al poco tiempo de haber llegado a Antioquía, Juan Marcos abandona la misión por razones que no se conoce y regresa a su casa en Jerusalén. Hechos 13:13 nos muestra esto, Hechos 13:13. Lea conmigo. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, ¿qué hizo Juan? Apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hermanos, cuando Pablo y Bernabé estaban a punto de emprender su segundo viaje misionero, Bernabé, su primo, quiso llevar a Juan Marcos otra vez, pero Pablo se negó rotundamente. Dijo, no. Bernabé dijo, vamos a llevar a Juan Marcos con nosotros. Y Pablo dijo, nada con Juan Marcos. Juan Marcos no va con nosotros. Esta discrepancia entre ambos, entre Bernabé y Pablo, ocasionó que el equipo evangelístico, el equipo misionero se dividiera en dos. Pablo y Silas salieron hacia un lugar y Bernabé con Marcos se fueron por el otro lugar. Hermano, ¿sabe? Es difícil discernir un poco quién tendría la razón, Pablo o Bernabé. Porque la verdad, hermano, la Biblia no nos da mayores detalles. Sin embargo, Pablo quizás no veía bien llevar nuevamente a un viaje tan difícil a algún muchacho como Marcos, que había demostrado cierta debilidad de carácter, porque los abandonó en el primer viaje misionero. Pero, por otro lado, nosotros sabemos, hermanos, que las personas cambian, ¿sí o no? Las personas maduran, las personas crecen espiritualmente. Y es probable que Bernabé, su primo, haya percibido este crecimiento espiritual en Marcos, y por eso es que le hizo pensar que esta vez Marcos actuaría de diferente manera. Hermanos, lo cierto es que más adelante, en 2 Timoteo 4:11, Pablo, el apóstol a los gentiles, reconoce que Juan Marcos le era útil para el ministerio. Mire, hermano, cómo cambió luego de idea Pablo. 2 Timoteo 4:11 dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Solo Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas. Solo Lucas está conmigo. Escuche, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es, ¿qué cosa le era? Útil para el ministerio. ¿Quién está hablando aquí? Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, solo Lucas está conmigo. Ven y trae a Marcos, porque necesito a Marcos. Ese Marcos que Pablo en su segundo viaje misionero no lo quiso llevar, después de muchos años reconoce el apóstol Pablo que Marcos era útil para su ministerio. Hermanos, este joven que en algún momento abandonó el campo misionero, Dios lo escogió para ser el autor del primer evangelio en escribirse. Iglesia, esto debe de ser motivo de aliento para todos nosotros. ¿Sabe por qué? Piensen esto. Los inicios de Juan Marcos no fueron los mejores, ¿verdad que no?
abandonó prontamente el ministerio. ¿Qué pasaría? No lo sabemos. Pero sus inicios de Juan Marcos no fueron los mejores, no fueron tan prometedores. Bien podemos pensar lo difícil que habrá sido para Marcos recordar aquel momento en que abandonó la misión, y el recordar que por su culpa, dos grandes amigos, dos grandes hombres de Dios terminaron distanciándose por un tiempo el uno del otro. Me refiero a Pablo y Bernabé. Pero qué bueno, hermanos, es saber que Juan Marcos no se quedó lamentando su condición. Juan Marcos no se quedó hundido en esa condición de tristeza, sino que continuó trabajando en formar su carácter, hermano. Continuó orando, buscando al Señor, continuó, hermano, teniendo un carácter diferente, un carácter más maduro que solamente uno lo puede encontrar. Su carácter puede mejorar a partir de que uno empieza a vivir y practicar los consejos de la palabra del Señor. Y de esa manera, hermanos, Juan Marcos iba preparando para que en un futuro su servicio a Dios fuera absolutamente diferente. Hoy tenemos uno de los mejores evangelios gracias a este hombre, Juan Marcos. Hermanos, qué linda sería la vida cristiana si no hubieran tropiezos. Qué hermoso sería la vida cristiana si todo fuera color de rosa, si todo fuera cuesta arriba, pero no es la realidad. Amén. Servir al Señor, hermano, no es fácil. Y seguir el evangelio, hermano, no es siempre cuesta arriba. Hay momentos que te vas a caer, hay momentos que te vas a tropezar, hay momentos que te vas a sentir desalentado, desanimado, entristecido. Hay momentos que vas a pasar, hermano, situaciones difíciles. Pero recuerda, hermano, si tú tuviste un tropiezo como Marcos, no te debes de quedar en ese estado. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13, lea conmigo lo que dice, Hebreos 12, 12 y 13, por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Iglesia, no olvides que nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. No olvides, hermano, que nuestro Dios es el Dios de toda gracia. No olvides que el Dios que te salvó es el Dios que te levanta, es el Dios que levanta al caído, es el que da nuevas oportunidades. Él tiene todo el poder para restaurarnos. Él tiene todo el poder para hacernos útiles para su reino, hermanos, como lo hizo con Juan Marcos. Así que no permitas que el enemigo meta en tu mente ideas como que tú no sirves para nada. Tú nunca saldrás de ese hoyo en que has caído. No permitas que el enemigo te meta, hermano, pensamientos de que nunca saldrás adelante. Sencillamente, hermano, el enemigo quiere siempre desalentarnos, pero Dios, hermano, es el Dios de nuevas oportunidades. Dios es el único que nos puede llevar a buen puerto. Así es que tu historia, como la historia de Marcos, hermano, terminó de una manera buena. La historia de Marcos, finalmente, gracias a que Dios lo hizo madurar, lo hizo reflexionar, Marcos mejoró su carácter, su servicio a Dios y fue un siervo útil en el ministerio apostólico de la época. Así que tu historia, hermano, no ha terminado aún tampoco. Quizás las próximas semanas, los próximos años, el próximo tiempo que te toque venir pueda ser mejor que el de ahora. Pero no podemos nosotros pensar que ya no podemos más, sino todo lo contrario, hermanos. Jesucristo, Dios mismo, levanta al caído. La Biblia dice que si el justo cae, hermano, 7 veces será levantado. Siempre, hermano. Dios siempre levantará a sus hijos.
Así es que habiendo dicho esto, vamos a ver ahora el primer punto de estos 3 puntos que hemos descrito anteriormente. El punto número 1 es el mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? El Evangelio. Marcos 1:1. ¿Cómo empieza Marcos 1:1? La primera parte nos dice así: principio del Evangelio, hermano. Principio del Evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia o buenas nuevas. La palabra evangelio es buena noticia, pero no cualquier noticia, hermano. Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho para salvarnos. El evangelio, hermano, aunque trae enseñanzas moralistas, trae consejos morales, es más que eso, es la noticia de que Dios ha actuado en la historia de modo tal que solamente por medio de Jesucristo hay salvación para los pecadores. Esa es la buena noticia. La Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Hermanos, esto significa que el Evangelio no es simplemente un mensaje informativo. El Evangelio no es un mensaje con contenido. El Evangelio es el medio que usa Dios para salvar, hermano. El medio que usa Dios para salvar no es un testimonio de una persona. El medio que usa Dios para salvar no es una canción que hable de cosas lindas. El medio que usa Dios para salvar es el Evangelio, la palabra de Dios. El medio de salvación que Dios ha especificado es la predicación del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, la buena noticia, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al que no cree, Juan capítulo 3 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, el pastor inglés del siglo XIX, Martyn Lloyd-Jones, fue un médico de mucha reputación, hermano, y tenía un estatus económico muy alto, tenía una buena posición económica, pero él dejó su posición económica, dejó su carrera profesional por convertirse en un modesto pastor de una iglesia modesta en Inglaterra en el siglo XIX. Decía lo siguiente respecto al Evangelio. El Evangelio es la proclamación de lo que Dios ha hecho en Cristo para rescatar a los pecadores. Por eso la iglesia siempre debe poner el Evangelio en el centro de la predicación. Por tanto, el mensaje central de todo Marcos es el Evangelio, hermano, la buena noticia. En segundo lugar, el segundo punto, ya hemos visto cuál es el mensaje central. El mensaje central es el Evangelio. Pero ¿cuál es la persona central? ¿Cuál es la persona principal de Marcos, del Evangelio de Marcos? Jesucristo, pues. Volvamos al versículo 1:1 de Marcos y siga leyendo la siguiente parte, la siguiente línea. Marcos continúa diciendo, el Evangelio de Jesucristo. ¿De quién habla el Evangelio? De Jesucristo. Hermano, el Evangelio no es simplemente un mensaje acerca de ideas lindas, de ideas espirituales. El Evangelio es acerca de una persona. Jesucristo es su nombre. El Evangelio trata de Jesucristo. La buena noticia tiene como el corazón de esa buena noticia la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo. El nombre de Jesús, ¿sabe lo que significa? El nombre Jesús significa Dios salva o salvado por Dios. Y
el término o el título Cristo significa el Mesías. Cuando estamos entonces hablando de Jesucristo, estamos hablando de aquel Mesías por medio de quien Dios salva. Por eso la Biblia dice que no hay salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo para obtener salvación, mas solamente a través del nombre de Jesucristo. Jesucristo es el único medio para ser salvos. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Si Jesucristo no está entre Dios santo y los hombres pecadores, estaríamos perdidos. Pero bendito sea la gracia de Dios, que Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo nos salvó. Jesucristo nos redimió, nos compró, nos rescató a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, hermanos. Sin embargo, durante siglos, el pueblo de Israel esperaba, hermanos, un Mesías diferente. El pueblo de Israel esperaba el Mesías prometido, pero Israel esperaba que fuera diferente. Ellos esperaban un rey que vendría a establecer el reino de Dios. Pero cuando Jesús llegó y se puso en escena, muchos no lo reconocieron, hermano. Los judíos esperaban un rey poderoso según los estándares del mundo. Los judíos esperaban un rey que venga a caballo, con soldados, con espada a la cintura, hermano, con capacidad para destruir a los ejércitos romanos. Esperaban un conquistador político. Pero Jesús vino de una manera diferente. Él vino con humildad. Él vino con mansedumbre. Él vino con compasión. Y Él vino para servir a los demás. Los judíos se dieron contra la pared. Ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos no entendieron, hermano, la buena noticia que en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando. Por eso es que no reconocían a Jesús, al maestro, al carpintero, no lo reconocían como el rey de los judíos. En término peyorativo y como burlándose, le pusieron rey de los judíos, pero para ellos no era su rey. Por eso es que lo crucificaron y lo maldecían. El pastor John MacArthur, hermano, comenta lo siguiente. El Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo poderoso de Dios, siempre sirviendo, siempre activo, siempre cumpliendo la voluntad de su Padre, siempre sirviendo. Hermano, Jesús no vino a buscar gloria terrenal. Él no vino a buscar gloria de los hombres. Jesús vino a cumplir la misión que su Padre le había encomendado: salvar a los pecadores. Por eso la persona central del Evangelio de Marcos es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. En tercer lugar, el tercer punto que quiero mostrarles en este versículo, en el primer versículo de Marcos, quiero que observemos la identidad gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermano, Jesucristo no es cualquier persona, cualquier ser que vino a esta tierra. Jesucristo es el Hijo con mayúscula, el Hijo de Dios. Nosotros, los creyentes, la iglesia, somos hijos de Dios, pero por adopción. No somos realmente hijos de Dios como sí lo es Jesucristo. Él es el Hijo, el unigénito del Padre. Pero todos los demás a lo largo de la historia y en todas partes del mundo somos hijos de Dios, sí, pero por adopción, porque Cristo lo permitió así.
Siempre cuando usted vaya a la Biblia y lea con mayúsculas el Hijo de Dios, con mayúsculas Hijo de Dios, está hablando de Jesucristo. Y si usted lee Hijo de Dios con minúscula, es la iglesia, nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Pero aquí la identidad gloriosa de Jesucristo es con mayúscula, el Hijo de Dios. Lea conmigo la última parte del versículo 1. Dice, Hijo de Dios. Hermano, esta es una declaración extraordinaria, hermanos. Hijo de Dios. Esto es una declaración, hermano, supremamente relevante. Muchas personas fuera dicen, yo también soy hijo de Dios, pero no es así, usted sabe. Juan, no lo tengo aquí, no lo tenía anotado, pero recuerdo este pasaje y quiero que usted lo busque juntamente conmigo. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, Juan 1, versículo número 12, dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, todos los que recibieron el mensaje, todos los que recibieron la buena noticia, todos los que le recibieron, y dice, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad de ser hechos con minúscula o con mayúscula. Con minúscula, hijos de Dios. ¿Todas las personas en el planeta Tierra son hijos de Dios? No, solamente aquellos que reciben el mensaje y creen en el mensaje. Solamente ellos son hijos de Dios. El resto son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Hermanos, Marcos no comienza su evangelio con genealogías como empieza Mateo, por ejemplo. Mateo empieza con una enorme genealogía para presentar a Jesús, digamos, ¿de dónde viene Jesús? Marcos no empieza con genealogías ni con relatos del nacimiento de Jesús. Marcos va directamente, hermano, es un poco más en ese aspecto, más, ¿cómo decirlo?, más al grano, se centra más en la persona, en la obra de Jesús. Cuando Jesús ya era adulto, todo su ministerio. Marcos no da detalle de su genealogía, no habla de su nacimiento. Gracias a Dios tenemos Mateo, Juan, Lucas, que son evangelios que van a aportar otras verdades, y entre los 4 evangelios tenemos lo que necesitamos para saber de Jesucristo. Pero desde el primer versículo de Marcos, aunque no tenemos relatos del nacimiento de Jesús, aunque no tenemos genealogías, desde el primer versículo nos dice quién es realmente Jesús. Marcos nos dice en el primer versículo quién es realmente Jesús. Y yo les pregunto, iglesia, en este momento, ¿quién es realmente Jesús según el versículo 1:1? ¿Quién es? El Hijo de Dios. Jesús no es solamente un maestro. Jesús no es solamente un profeta. Jesús es el unigénito Hijo de Dios, hermano. Es el único. Jesús es el Hijo de Dios. Y a lo largo de este estudio, en este evangelio, veremos cómo diferentes grupos de personas se preguntaban, ¿quién es este? ¿Quién es este? Refiriéndose a Jesús. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que sus discípulos preguntan, ¿quién es este? Las multitudes que seguían a Jesús preguntarán, ¿quién es este? Aún los líderes religiosos se van a preguntar, ¿quién es este? Sin embargo, Marcos quiere que tú y yo sepamos desde el principio la respuesta. Jesucristo, es el Hijo de Dios.
El pastor del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía lo siguiente: la gran pregunta del cristianismo es siempre esta: ¿qué piensa una persona acerca de Cristo? ¿Quién es Cristo? Porque nuestra relación con Cristo, si nosotros sabemos quién es Cristo y nos relacionamos con ese Cristo sabiendo quién es, nuestro destino es eterno. Hermanos, hay creyentes que hasta la fecha no saben a ciencia cierta, a profundidad, porque eso, hermano, es importante que sepamos a profundidad quién es Cristo. Si nosotros vemos, y como lo vamos a ver a lo largo de esta serie, quién es Cristo, usted va a entender quién es Cristo profundamente. Su relación con Cristo va a garantizar la eternidad con Cristo. Si nosotros no entendemos quién es Cristo, hermano, estamos en serios problemas, muy serios. Quizás nos falta aún conocer a Dios. Hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, de verdad, nuestra vida da un giro de 180 grados. No digo perfectos, no hablo de perfección. La Biblia enseña que vamos a ser perfectos cuando Cristo venga y nos lleve. Pero cuando una persona conoce a Cristo, hermano, su vida cambia. Deja las cosas que antes hacía. Empieza a escudriñar su carácter, sus actitudes. Empieza a tomar en serio lo que dice la Biblia, hermano. De verdad. Es mi anhelo que todos nosotros, todos sin excepción, durante el tiempo que analicemos este evangelio, nosotros engrandezcamos, hagamos grande a Jesucristo, más de lo que usted puede tenerlo en su corazón, mucho más grande. Tenemos que engrandecer a Jesucristo. El propósito, hermanos, de esta serie es ver muchas cosas acerca de Jesús. Mayormente hemos estado mucho mencionando a Pablo, y es verdad, Pablo es un hombre de Dios. Dios usó mucho a Pablo, nos ha dejado muchas cartas, pero lo particular con el Evangelio es que el nombre que más vamos a mencionar es el nombre de Jesús, porque de Él es el que trata el Evangelio. Vamos a ver su autoridad, la autoridad de Jesús. Vamos a ver sus milagros. Vamos a ver su compasión y sus enseñanzas, pero también veremos el camino que lo llevó hasta la cruz. Vamos a analizar todas esas escenas porque hay momentos donde vamos a ver la pasión, muerte, crucifixión y resurrección de nuestro amado Salvador. El Evangelio de Marcos se resume, hermano, en estas palabras. Marcos 10:45. Lea conmigo Marcos 10:45. En estas palabras se resume el corazón de este evangelio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, ¿Jesús es rey? Jesús es el rey. Pero es un rey que vino a servir. Es un rey que vino a sufrir. Es un rey que vino a morir por los pecadores. Y es un rey que triunfó y seguirá triunfando a su nombre. Hermanos, la Biblia enseña que todos nosotros hemos pecado, ¿sí o no? Todos hemos pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Todos hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice otro pasaje, ¿no? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo del 5, si no me equivoco, en adelante.
Hermanos, Dios por su amor envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. Cristo vivió una vida perfecta que nosotros no podíamos vivirla. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó. Y hoy Dios llama a todos los hombres a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Dios sigue llamando al arrepentimiento, hermano. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Dios sigue motivando. Dios sigue por medio de su Santo Espíritu, hermano, dando fe para que crean y arrepentimiento para que se arrepientan las personas. Por eso, en este mismo Evangelio, en Marcos 1:15, Jesús dijo lo siguiente: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así dice la última frase del versículo 15 del capítulo 1. Jesús dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que, amados hermanos, durante las próximas semanas estaremos caminando poco a poco, paso a paso, en el camino de este Evangelio. Y mientras lo hacemos, veremos una y otra vez la gloria de Jesucristo. Cada domingo que abramos Marcos, veremos a nuestro amado Salvador Jesucristo, veremos su gloria, veremos su misericordia, veremos su compasión, veremos sus milagros, su autoridad. Lo vamos a conocer más de lo que usted ya lo conoce. Vamos a profundizar más en su carácter, vamos a verlo más a Él. Y eso tiene que causar un cambio profundo en nosotros, hermano. Es mi deseo que después que terminemos Marcos, nosotros ya no seamos iguales como al empezar Marcos. Debemos haber avanzado en una vida de piedad. Debemos ser más sensibles al Evangelio, más sensibles a rechazar el pecado, a aborrecer la maldad. Debemos de escudriñar más nuestro carácter y que nuestro carácter, hermano, sea cada día más semejante al carácter que veremos de Jesucristo en este Evangelio. Veremos al Rey, pero también veremos al siervo. Veremos al Rey Jesús, pero veremos al siervo Jesús. Dos cualidades, dos verdades de nuestro amado Salvador. El Rey vino a servir, pero también el Rey vino a dar su vida por ti, por mí y por muchos. Vino a dar su vida por los pecadores. Hermano, termino haciéndote una pregunta que la vamos a continuar haciendo muchas veces a lo largo de este Evangelio. Es más, diría que el Evangelio nos va, hermano, en todo caso a preguntar, a hacer esta pregunta casi continuamente. ¿Quién es Jesús para ti? Con esa pregunta quiero terminar el sermón de hoy. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el Hijo de Dios? Muy bien. ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Señor? ¿Es tu amo? ¿Es tu mejor amigo? ¿Es lo más grande que tienes en esta vida? ¿Quién es Jesús para ti, iglesia? A lo largo de Marcos vamos a cada vez ir respondiendo de una manera más bíblica, más propia y más profunda esta pregunta. Vamos a orar, hermanos, y que Dios nos ayude a mirar a Jesús de una manera especial a través de Marcos.